en Marcos. Marcos capítulo 16. Quiero que usted pueda abrirlo ahí. Quiero que en esta noche, se lo voy a pedir por favor, que me ponga mucha atención. Y trate de decirle al Señor en su mente: Señor, abre mi entendimiento para comprender lo que se va a hablar. Porque yo deseo con todo mi corazón que el Señor nos abra los ojos. Pero no los ojos físicos, porque eso ya los tenemos abiertos, sino que nos abra los ojos espirituales, para que después de lo que le voy a hablar, usted pueda verlo. Y yo quiero hablarle a usted de algo tremendo. Le quiero hablar de una revelación que a mí me tiene impactado personalmente. Hace muchos años, le voy a mencionar dos palabras griegas que hace 25 años yo las oí, especialmente de nuestro apóstol Otoniel Ríos Paredes. Las prediqué y otras palabras también las hablé, pero no las entendía como las entiendo ahora, bajo el rema del Espíritu Santo, de lo que le voy a decir y de la revelación que ha venido ahora a través de esto. Es maravilloso saber concretamente que Cristo murió y resucitó, y que dejó pruebas contundentes de sus apariciones después de resucitado. O sea, nadie puede negar de que el Señor resucitó. Él dejó pruebas contundentes para que el mundo entero se diera cuenta de ello. Lo más impresionante es que la Biblia dice, y pongan cuidado este versículo, que a mí me ha cambiado el panorama de pensamiento ahora con lo que le voy a decir. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Usted ha leído ese pasaje? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa eso? Eso significa que sin santidad nadie verá al Señor. En otras palabras, eso no tiene ninguna interpretación teológica. No puede acomodar o interpretar nada, no. Literalmente es así como se lo estoy mencionando. Oiga eso, por favor. Ahora, la pregunta que me hice yo también: ¿estaremos preparados para el momento que Cristo se manifieste otra vez? Pregúntese usted. Yo creo que si nos miramos bien, todos sabemos que todos, de alguna o de otra manera, todos los que estamos acá y los que me están escuchando, si nos miramos bien, hermano querido, nosotros sabemos que no calificamos. Yo al menos estoy consciente de eso. No calificamos. Por eso, hermano, muchos, y aquí viene lo tremendo, por eso quiero que me ponga atención, porque se lo voy a decir más al ratito, la revelación. Muchos, al no poder con sus áreas negativas que les alcanzan constantemente y que caen en pecado, se rinden y se desaniman y ya no intentan más por seguir adelante, y les cuesta venir a la iglesia porque la culpa, su pecado, no les permite realmente desarrollarse de una manera más amplia. El entrar a la puerta para venir a adorar a Dios, muchos se sienten mal porque saben ellos que hay áreas que no les permite, y otros optan a irse
Y mejor apartarse y dejar, hermano, de escuchar la palabra. Lo más impresionante es que hay un versículo, por eso le digo, ponga mucha atención, porque es crucial para su vida y para mi vida. Ya lo fue esta semana. Pero hay un versículo que nos crea una gran esperanza. Yo cuando entendí este tema, Dios mío, hermano, estoy en una búsqueda mucho mayor. Dice así el versículo 14, Marcos 16, 14. Después se apareció a los 11 discípulos, porque Judas ya estaba muerto, cuando estaban sentados a la mesa. Escuche bien. Y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que él, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, llegaron a decirle, miren, el Señor resucitó. Dijeron. Ahí viene otra vez con esas revelaciones raras de estos tipos. Wow. A los 11, escuche bien, se apareció. Es decir, se mostró visible para que lo vieran. Es como que usted me esté viendo en este momento así. Es como que yo, con todo respeto, fuera el Señor y usted lo vea así con la cara y me mire, ay Dios mío, así. Eso es lo que dice acá. Lo más impresionante, y aquí quiero que vayamos poniendo atención, si vamos al contexto de la santidad, nadie es digno de ver al Señor. Nadie es digno de ver al Señor. Hermano, aquí hay una tremenda revelación de esperanza. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie lo verá. Qué paradoja, ellos lo vieron. Yo cuando entendí eso, hermano, ellos lo vieron. Ahora, ¿no será que nosotros podemos llevar el concepto de santidad a un pensamiento legalista? Por eso es que la gracia lo libera a uno. Es decir, muchos con su concepto de santidad, estoy convencido, seguro, que descalificarían, le cortarían la cabeza a estos, como lo hacen en el 90% de la iglesia. Muchos con el concepto de santidad le cortarían la cabeza y la están cortando al 90% de la iglesia. El concepto que tenemos de santidad. Incluso, mire, con el concepto de santidad que hemos tenido, porque yo ya no lo tengo ahora en este aspecto, con respecto a la santidad que hemos tenido, le aseguro que hubiéramos descalificado a los 11 apóstoles por tercos, por hermano, por pecadores, por tener áreas como esas, dureza de corazón. Se lo aseguro que si no dijera este versículo, ahí es que ahí lo dice claro, mire, lo reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. Oye, pero usted, ojalá me entienda. Si yo hubiera estado frente a ellos en el concepto que tenía de santidad anteriormente, automáticamente los hubiera rechazado. Sí, lo tremendo es que cuando lo vieron, dice acá, dice que les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, pero lo vieron. Es que ahí tiene que ver mire, en lo que le estoy diciendo, y ya se lo voy a decir, tiene que ver un misterio, tiene que ver un secreto, tiene que ver algo,
Tiene que haber un propósito. ¿Por qué permitió que estas personas sucias de corazón, aquí lo dice claro, incrédulos, lo vean? Ahora, hay que entender que el concepto de la dureza de su corazón que ellos tenían, hay que entenderla bien. ¿Por qué le digo esto? Porque no está hablando de dejarse endurecer por el engaño del pecado. Esa es otra cosa. Mire, la pureza de corazón de ellos estaba relacionado con creerle a las escrituras y a lo que él mismo les había dicho cuando caminó con ellos. A eso se estaba relacionado, porque él les dijo bien claro que iba a resucitar, hermano, que a los 3 días se iba a levantar. Él habló con ellos 3 años y medio, estuvo platicando con ellos. 3 años y medio estuvo haciendo milagros, prodigios, señales, maravillas. 3 años y medio liberó endemoniados. 3 años y medio ellos vieron el poder de Dios en Cristo Jesús de una manera que ni siquiera usted y yo lo hemos visto. Pero el corazón se les endureció y se volvieron, aquí dice, incrédulos. Es decir, no creemos. Wow. Lo sorprendente es que vemos a un Tomás, el capo de la incredulidad, frente a Jesús resucitado. ¿Usted me puede explicar eso? El capo de la incredulidad está viendo a Jesús. Hermano, esto es tremendo. Tomás había dicho: si yo no meto mis dedos en la herida y no lo veo, no lo creo. ¿Oyó eso, por favor? Si yo no veo, yo no lo creo. Y se lo digo a usted. Wow. Y de repente aparece el Señor. Hermano, con todo este pensamiento que tenía este hombre, el Señor se le apareció. Entonces, ¿qué hay allí? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Oyó eso, por favor? ¿Cómo se llama esto? Y me tiró el rema el Señor en mi mente, hermano, que ya voy a hablar de eso en el estudio de la gracia. ¿Qué se le llama a eso? Se le llama multiforme gracia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Esto que hizo con Tomás no tendría interpretación lógica con el concepto de santidad que tenemos nosotros. No tendría una interpretación lógica. ¿Cómo se le va a parecer a un tipo, hermano querido, incrédulo en toda la dimensión de la palabra? ¡Wow! No pierda la atención, no pierda el rumbo que llevamos. Porque estoy poniéndole base a todo esto y estoy dándole a usted, hermano, y a mí mismo una esperanza impresionante. Lo tremendo es que el Señor le dijo en Lucas 20, que léalo en su casa: Tomás, se aparece el Señor, hermano. Tomás, toca mis manos, toca mi costado, mete tus dedos ahí. ¡Wow! Yo soy Tomás. Hermano, no se sabe si lo tocó. La Biblia no lo dice y muchos no lo creemos tampoco que lo tocó. Lo que sí sé, o lo que, mejor dicho, lo que sí dice la Biblia es que él fue el primero que lo reconoció, oiga esto, como Señor, porque esa es la otra faceta que debemos de tener para entrar a otro nivel espiritual. Dice que lo reconoció como Señor y como Dios. Es como que el versículo nos da a entender, es como que se postró y dijo, cuando el Señor le dijo: mete tus manos, mételas. Es como que Tomás dijo, hermano, él
se postró y se arrodilló y dijo: Señor mío y Dios mío, pero quizás no se atrevió a meter sus manos, porque no dice que metió sus manos. O sea, como que cayó de rodillas, hermano, frente a él. Mire la tremenda revelación que le vino a él cuando lo vio. Dios, Señor, ya no es solo mi Salvador, sino que de hoy en adelante es mi Señor de mi alma, que es el nivel de liberar, es el nivel para liberarse uno completamente de muchas cosas, cuando lo conoces a ese nivel. Y lo reconoció como la divinidad escondida, Dios. Oh, eso. Cuando a ti te revelan eso, que Él es Dios, eres salvo. ¿Oyó eso usted? Ahora sigamos, que todavía no he llegado al punto. El punto tremendo es que se le apareció. Es que vaya poniendo cuidado a todo eso. Se le apareció. También a Pedro que le había negado. Escuche por favor bien. Yo no sé cuántas veces lo ha negado usted. Que lo había negado y maldecido antes de morir Jesús en la cruz. Pedro maldijo al Señor, blasfemó. ¿Oyó eso por favor usted? Aparte, Pedro había oído cuando el Señor dijo: a todo el que me negare, lo negaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. Pedro había oído. Pedro había estado ahí cuando el Señor emitió esas palabras. Hermano, no creemos que a Pedro se le haya olvidado eso. El hecho está que cuando les anunciaron a los discípulos que el Señor había resucitado, Pedro se fue con una caña de pescar y se fue al mundo directamente decepcionado, porque volvió otra vuelta, hermano querido, al oficio que el Señor le había dicho que lo dejara, porque le había dicho: Pedro, ya no quiero que trabajes ahí, porque ahora te voy a hacer pescador de hombres. Pero Pedro registra la Biblia que se fue decepcionado cuando llegaron las mujeres, hermano, le dijeron: mire, Señor se resucitó, nosotros lo hemos visto. Y Pedro de seguro ahí empezó a sentir algo. Dijo: Dios mío, qué regada la que cometí. Lo tremendo es que él no sabía que el Señor le había dicho a estas mujeres y les dio una orden que les dijo: y díganle a Pedro que resucité. Note eso por favor. Vaya entendiendo hacia dónde voy. Note que le dice, hermano, y díganle a Pedro, exclusivamente se menciona el nombre cuando usted busca en la Biblia, y díganle especialmente a ese negador, a ese blasfemo, a ese pecador, díganle que he resucitado. Wow, hermano. ¿Qué le dijo él a las mujeres? Que qué mentirosa, te dijo mi nombre. Sí, me dijo que te dijera a ti. Ahí crió una esperanza. Y digo: sí. Y Pedro como que, pero igual se fue decepcionado. Lo tremendo es que por tercera vez se le aparece a sus discípulos. Lo registra, léalo en su casa, Juan 21, del 14 al 22. Pero en esa tercera aparición, entrevistó a Pedro. Mire por favor cómo Dios, cómo va siguiendo
lo que realmente no sirve para la mente humana. Lo que realmente no califica, realmente para mí no calificaba. Ni creo que para usted también, porque ni usted y yo calificamos. Pero oiga, por favor, viene y le dice, ya comieron todo eso, se apareció el Señor y toda la cosa, etcétera, y va donde Pedro. Pedro me imagino que estaba ahí medio, ay Dios mío, dice, aquí está el Señor, ¿qué me va a preguntar? Ya ve, cuando uno es transgresor, no quiere ni estar en la presencia de Dios. Y le dice, Pedro, primero, ¿me amas más que todos estos? Oiga esto, por favor. Y Pedro, me imagino yo, porque la palabra nos da a nosotros que nos da la abertura para que podamos imaginar. Imagino que Pedro agachó la cabeza. Segunda vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro más se estaba agachando la cabeza, y yo creo que ni siquiera la levantaba. Y la tercera vez le dice, Pedro, ¿me quieres? Y dice la Biblia que Pedro empezó a entristecerse, me imagino a llenarse los ojos de lágrimas. Y Pedro empezó casi, hermano, como aquella angustia por querer sacar la verdad que a todos nos pasa. Y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes, y yo se lo voy a parafrasear, se lo amplío para que lo entienda. Tú sabes que yo nunca te he amado, que yo solo te he querido toda mi vida, Señor. Porque realmente yo no te he amado, porque si yo te hubiera amado, no te hubiera maldecido, me hubiera humillado, hubiera muerto allí instante por ti. Porque aparte había dicho yo de que hasta mi vida entregaría, y no lo hice, porque así había dicho, hasta en eso. Porque Pedro dijo, yo voy a ir hasta la cruz contigo, Señor. Después cuando lo agarraron al Señor, ¿dónde está Pedro? A ver, hermano, la cantina. Yo no lo conozco, yo no sé de él, yo no sé quién es ese hombre. Pero le dice la mujer, pues si hablas como él. No, pero yo nunca hice, que se fue maldiciendo, sacando toda la basura de su corazón, hermano. Y oiga esto, por favor. ¿Me quieres? Y Pedro se entristece. Y le dijo, yo siempre te he querido. Entonces viene el Señor, hermano, y Jesús le dice por segunda vez. La primera vez se lo había dicho, lo que le voy a decir, se lo había dicho cuando era pescador. Le dijo, Pedro, deja eso, ven, sígueme, te haré pescador de almas. Pero la segunda vez, en esta aparición, le dice por segunda vez, Pedro, sígueme. Yo sé que ya no serás el mismo. Oiga esto, por favor. Es lo que le estaba transmitiendo. Yo sé, Pedro, sígueme, porque yo sé que ahora no vas a ser el mismo. Wow. Hermano, Pedro estaba descarriado. Había vuelto a pescar con nosotros, hasta los discípulos había arrastrado, porque siempre alguien que cae siempre se lleva a otros, quiere llevarse a otros. Es decir, se había vuelto a su mundo. Lo registra, aquí está, usted lo puede leer conmigo ahí. Ahí lo lee usted en Juan. Claro, ahora vamos. Sin santidad, nadie debería de ver al Señor. Pero en Pedro, como en nosotros, de seguro hay algo especial. Hay una característica que hay en nosotros, de que el Señor te haya llamado, que estés aquí en este lugar, que hayas recibido a Cristo,
Que hayas, hermano, levantado tu mano y pedirle perdón al Señor, quiere decir que hay algo especial, así como eres, así como estás. Quizás una desgracia en este momento, quizás caído en este momento, quizás, hermano, sin sentir aquella pasión que uno siente por estar con el Señor. Quizás, hermano querido, no sientes aquello que al principio sentías cuando te convertiste a Cristo, que le hablabas a medio mundo. Quizás hoy estás, hermano querido, en una situación que borrosa totalmente en la vida espiritual. Quizás eso es lo que está pasando. Lo más impresionante es que hoy en día nuestro Señor Jesús, hermano, se está apareciendo. Se está apareciendo y es tremendo porque el Señor se va a aparecer incluso con gente que es imposible evangelizar. Imposible de evangelizar. Pero que son pueblo de Él. Pero ya vamos a ver por qué y para qué. Pero le quiero leer, esto sí se lo voy a leer. Le quiero leer a un hombre actual que ya murió hace unos años, 2007. Pero que el Señor se le apareció, un hombre imposible de evangelizar, pero de seguro, por lo que ha pasado, pertenece a la simiente de Israel. Por ejemplo, hay un rabino, y le voy a leer la noticia, después usted la comprueba si quiere. Ahí está el video. Es un video que ha recorrido el mundo entero y sigue recorriendo y lo seguirá recorriendo. Este rabino se llama Yitzhak Kaduri. Este rabino murió, hasta eso es impresionante, a los 108 años. Pero antes de morir dejó un sobre cerrado con el nombre del Mesías de Israel que vendrá. Él le dejó dicho a su hijo que después que se muera, abriera el sobre un año después. Kaduri se registra en Israel. Kaduri era maestro del Torá y de las escuelas rabinas de Israel. Lo catalogaban como sabio y santo y una gran autoridad, como Pablo. También se le atribuyeron milagros y era una persona muy centrada. Esto es tremendo porque hasta el final de sus días, 108 años, dice ese tópico, dice que dio entrevistas, o ese artículo. En una de ellas, en el 2006, ya antes de partir, dijo que él había hablado con el Mesías y él sabía quién era. Pero dijo, no lo puedo decir este momento, pero lo voy a dejar escrito. Y en el año 2007 fallece. La sorpresa es que el acróstico del escrito estaba el nombre del Mesías, que quedó, o que todo Israel o todas las escuelas rabínicas se quedaron asombrados y asustados, perplejos, porque el nombre que él escribe se llama Yeshua, Jesús. Lo que ellos no creen que Jesús era el Mesías, por eso lo colgaron en la cruz. Oiga esto, por favor. Y para un judío esto es, Dios mío, es una ofensa. Porque ellos no creen que el Jesús que nos salva y que nos ha salvado y que va a salvar al mundo sea ese Mesías que murió. Lo tremendo, y le sigo dando el dato, es que dijo también que cuando muriera Ariel Sharon,
ex primer ministro de Israel, estaría próxima la aparición de Jesús, el Mesías. Kaduri no solo era, dicen los escritos, estimado por la edad de 108 años, y tienen esperanza todos los viejitos, sino por muchas celebridades y rabinos de alto rango. También era catalogado como un hombre justo y digno, y miles lo visitaban para consultar porque se conocía la Biblia de memoria, el Talmud y otros escritos. También sus estudiantes lo catalogaban como un profeta en Israel. Claro, sorprendió a sus seguidores cuando les dijo que él había conocido personalmente al Mesías. Oiga eso, por favor. Es decir, les dijo que el Mesías se le había aparecido y que había escrito el nombre en una nota, en una hoja de papel. El hijo de Kaduri, David Kaduri, dijo que su papá había soñado y había hablado con el Mesías personalmente. Oiga esto. La Biblia dice, eso sí ya es mío. Y los ancianos soñarán sueños. O sea que cuando más viejo se haga usted, tiene que soñar sueños, porque eso van a determinar muchas cosas. Y Dios le va a dar sueños tremendos y va a ver al Mesías. También dijo que su padre había conocido al Mesías a través de una visión y le dijo que venía muy pronto. También el anciano Kaduri dijo en un mensaje en la fiesta del Yom Kippur que habría de reconstruirse el templo, pero que era importante reconocer al verdadero Mesías, porque Israel no reconoce a Jesús como el Mesías. También Kaduri dejó escrito en la nota: él levantará al pueblo y mostrará que su palabra y su ley son válidas. Esto, dice, lo he firmado en el mes de misericordia. La oración en hebreo con el nombre escondido de Jesús es el que está usted viendo en la pantalla, que dice Yarin Haam Beyok-ak Shevaro Betorato Omdim. Ojalá nos esté escuchando algún israelita, ¿verdad? Para que pueda entender, porque yo entiendo varias palabras, pero no crea que entiende hebreo. Pero el acrónico de esta oración que está allí, es decir, la abreviación de las letras de la cual hablaba Kaduri, o las primeras iniciales de cada palabra, deletrean el nombre de Jesús en hebreo. Oiga eso, por favor. Claro, cuando apareció esto y el hijo abrió ese sobre, judíos ortodoxos de su seminario de Jerusalén argumentaron que su maestro no podía haber escrito eso. O sea, les sorprendió tanto que se opusieron. Lo tremendo es que la investigación exhaustiva de la letra de Kaduri, que fueron y la investigaron, reveló que era auténtica, que él mismo con sus manos había escrito eso. También sus seguidores quedaron confundidos porque no tenían idea de cómo llegó el nombre del Mesías, Jesús, a este anciano tremendo. También dejó escrito que después de la muerte de Ariel Sharon, el primer ministro de Israel, el Mesías vendría en un tiempo después. Oiga, qué sabio. Sharon, ex ministro de Israel, murió el sábado 11 del 2014. Oiga eso, hermano. Después de 8 años que estuvo en coma del 2006. Lo tremendo es que también todos los rabinos en el mundo dicen que está pronta la manifestación, ya le voy a hablar de esa palabra, de la manifestación del Mesías, o de la manifestación de Dios, que es el Mesías. Hace un mes también Benjamín Netanyahu,
que es el primer ministro ahora de Israel, dijo, usted puede encontrarlo, que se está cumpliendo la palabra profética para Israel en este tiempo final. Cuando Israel habla, oh Dios mío, es de poner atención. Entonces, cuando el Señor se aparece, cambia toda la relación con Él y la búsqueda de uno es diferente. La adoración es diferente. Y ahí está el punto que yo le quiero destacar a usted. Ahora, ¿cuál es la revelación que le quiero transmitir con todo esto? De las apariciones o manifestaciones del Señor antes de la gran parusía. Sé que no entiende esa palabra algunos, hoy se la voy a explicar antes de ir al punto de esta revelación. Mire, la aparusía es parusía, así como la oye, significa venida en griego, es una palabra griega que significa venida y está relacionado con la venida en secreto de Jesús antes del arrebatamiento. O sea, antes del arrebatamiento va a haber una parusía, una venida en secreto de Jesús para nosotros. Pero va a ser tremenda porque hermano se va a manifestar, es decir, ahí se va a dejar ver incluso en medio de la congregación cuando estemos cantando nosotros. Antes del arrebatamiento va a haber una parusía. El Señor va a cantar. Hebreos, léalo en su casa, 2 del 11 al 12. Dice que Él va a cantar himnos con nosotros en medio de la congregación. Imagínense eso. Pero no lo van a ver todos. Solo lo van a ver aquellos que por aquí viene la cosa, que lo estén esperando. ¿Sabe cómo va a ser eso? Como cuando caminaba el Señor con sus discípulos los 40 días. Solo ellos lo miraban, pero no lo miraban nosotros. Por eso mientras adorábamos yo le decía al Señor, ábreme los ojos otra vez. Y usted debe pedir que le abra los ojos. Ahora, hay otra palabra en griego, ponga cuidado que aquí viene algo importante, que es faneró. Faneró, que significa manifestarse. Parusía, venida. Faneró, así como lo oye, P-H-A-N-E-R-O-O, con 2 puntos arriba de las 2 O, que significa manifestarse, es decir, apariciones del Señor que por revelación podemos decir que tiene un gran propósito para el que lo vea. O sea, cuando el Señor se te aparezca, se manifieste, puede ser hoy, mañana, esta semana, este mes, este año. Cuando el Señor se te aparezca, tiene que haber un propósito, porque ahí está la revelación. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué se deja ver? Bueno, veamos dónde está el uso de estas 2 palabras para entender la revelación que le quiero transmitir, para que vea cómo la palabra es exacta. Primera de Juan 2, versículo 2:28. Quiero que vaya usted ahí. Primera de Juan 2:28. Ponga atención. Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, faneró, o fanero, pero es faneró, pienso yo, tengamos confianza. Oiga, cuando Él se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su parusía, en su venida.
¿Oyó? Dos cosas, es como para ver la diferencia. Esto quiere decir que el Señor iba a tener manifestaciones fanero antes de la gran parucía, antes de la venida en secreto, antes del arrebatamiento. Póngale que antes del arrebatamiento, un mes antes, una semana, no sé cuánto, no dice cronológicamente la Biblia, pero Él se va a aparecer porque le va a venir a avisar a la novia que se va a casar. Por eso, hermano, el Señor se ha manifestado y ha aparecido después de la resurrección, y durante estos 2000 años y pico, Dios se ha manifestado. Cristo se ha manifestado. Muchos lo hemos visto. Yo tuve la oportunidad de ver al Señor, pero fue 2 segundos nada más. 2 veces. Yo quiero hablar con Él. Esa es mi necesidad. Yo quiero verlo. Yo me recuerdo, no puedo decirle a usted las facciones, sí, pero sí recuerdo su pelo largo, sí recuerdo su barba, pero fue 2 segundos nada más, que fue una madrugada que fue como en una visión. Lo puedo ver aún con mi mente en ese momento. En esos 2 segundos me transmitió, porque yo en el 97 me estaba preparando para hablar de muchas cosas proféticas que las hemos hablado. Y me transmitió a mí, me dijo: estoy contento con lo que estás haciendo. No habló conmigo, solo me transmitió, pero fueron segundos nada más, que clavamos la mirada y la mirada juntos. Fue algo muy maravilloso, la verdad, precioso. Pero yo quiero platicar con Él. Yo quiero que Él se manifieste, pero es tremendo porque ya le voy a decir quiénes realmente lo van a ver. Ahora, el propósito de las apariciones, que quizás serán más frecuentes hoy en este tiempo, porque el tiempo del rapto se acerca, es porque el Señor quiere pasar a muchos de nosotros en el mundo entero. Hay muchos que lo esperamos. Quiere pasarnos a otro nivel. Ese es el propósito. Quiere pasarte a otro nivel. También la revelación es para ajustarnos, para que te ajustes, para que te corrijas. También para quitar un tipo de área negativa que tú no has podido dejar, o una falla como a Pedro y los apóstoles. Una falla que se repite y que tú te frustras y que tú te ahogas cuando eso llega. Eso sí, en este tiempo el Señor se va a manifestar con aquellos, y aquí viene el punto, solamente, porque lo dice la Biblia, ya se lo voy a probar. Se va a manifestar solo con aquellos que anhelan, solo con aquellos que lo esperan, que desean realmente que Él se aparezca. Es decir, hermano, hay una esperanza para aquellos que lo esperan ansiosamente. Mire, cuando tú tienes este tipo de ansiedad positiva, estás pendiente por llegar a congregarte, porque ahí es donde más puede manifestarse el Señor. O, hermano, sientes esa necesidad de saber de aquello que se está hablando acerca de Él. Lo triste es que muchos esperan sin ansiedad. Otros no se interesan por las noticias proféticas, no les importa. Claro, algunos quizás no pueden venir, a veces por sus trabajos, y eso es entendible, pero yo he visto personas que compran los CDs para saber de las últimas revelaciones, de las últimas noticias. Mas cuando estamos diciendo como Noé, que estaba diciendo va a llover, miren, Noé no sabía cuántos años habría que esperar, pero la Biblia registra que fueron muchos años los que esperó.
Y él les decía, miren, va a suceder esto, miren, va a pasar esto, y ellos lo ignoraban. Sus hijos fueron los únicos, hermanos, que le creyeron. Aquellos hijos que estaban ahí, que conocían la vida de aquel hombre, que sabían que este hombre había vivido sobrenaturalmente en la tierra y que Dios estaba con él y que Dios lo había sostenido, hermano, hasta el último minuto. Sus hijos dijeron: lo que está diciendo mi papá, nosotros no lo entendemos, no lo comprendemos, no sabemos qué está diciendo, porque él habla tantas cosas con el Señor y yo no le entiendo a veces con su teología o su escatología, pero yo sé que lo que está diciendo es verdad. Y ellos dicen que entraron. Hermanos, la Biblia lo registra que entraron al arca y se salvaron 8 personas nada más. Pero, hermano, yo lo que le quiero decir es que estamos por irnos. Si no se para ese reloj, estamos por irnos. Usted tiene que escuchar los 3 predicaciones últimas proféticas que hemos hablado, hermano. No sé cómo, hágalo. Claro, quizás, escuche, esto es muy importante, los cálculos que se han hecho no sean exactos. Que los hemos hecho nosotros también, los cálculos los hemos hecho y están ahí, pero quizás no sean exactos. Eso sí, el Señor viene. El Señor viene y se va a manifestar. Se va a manifestar. Ya lo vimos aquí con este hombre imposible de evangelizar y otros más. Y yo lo quiero ver en esta recta final. Yo anhelo que me abra esos ojos otra vez. Él se va a manifestar, ¿para qué? Escuche, para quitar los estorbos de aquello que ansiosamente lo esperan. Nosotros tenemos estorbos. Y si tú no tienes una experiencia, no lo vas a poder quizás quitar. Imagínese usted que el Señor se le aparezca esta noche. ¿Usted cree que será el mismo? ¿Usted cree que será el mismo? Estoy seguro que no será el mismo. Hebreos 9:28 dice, sigamos con la palabra. Hebreos 9:28. Mire cómo dice. Leamos. 9:28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Usted entiende lo que significa ansiedad? ¿Usted ya ha estado ansioso por comerse un buen bife de chorizo? Claro que sí. ¿O no? Cuando uno está ansioso, ay Dios mío, ¿cuándo estará este bife de chorizo? Y lo voltea uno y lo expone otro. Porque ese hay que estarlo volteando. Y está pilas uno, está ansioso, ¿no? O ansioso por ver al amor de su vida o al hombre de su vida. Ansioso, ¿no? Ansioso por llegar donde está ella, donde está él. Eso es ansiedad, ¿no? Este es en el buen sentido. Usted ha estado así, ay, y más, ay, hermano, para arriba y para ahí una cosa, un nerviosismo, hermano, tremendo. Mire, para salvación de aquellos que ansiosamente, notó, aquí lo que quiero destacar en este versículo es que hay hijos de Dios que le esperan ansiosamente. Porque este versículo está hablando de la segunda venida. Pero quiero destacar que la palabra ansiedad, es decir, yo estoy conmovido ahora, estoy queriendo darle todo el paquete, pero tremendo,
mire, de madrugada me despierto, de noche sigo, me acuesto pensando, me levanto a las 5, 4 de la mañana orando, me levanto yéndome a mi oficina. Es una cosa que me tiene, porque yo quiero hacer mi trabajo de decirle a usted que está acá y a aquellos que me escuchan, si quieren escuchar, si no, no hay ningún problema. Pero mi trabajo y mi carga es esa, descargarme. Yo aquí me descargo de lo que estoy recibiendo por pura misericordia del Señor, juntamente con otros en el mundo entero que están recibiendo lo mismo. O sea que no es algo que de uno, no. Otro en el otro lado del mundo está pensando igual que nosotros, como los profetas, que unos murieron hace 4,000 años y cabal concuerdan con estos otros. ¿Cómo hizo Dios para eso? Solo Dios puede hacer que uno concuerde con otros que están allá por el otro lado, y otros que están por el otro lado, y otros que están por el otro lado. Y cuando tú oyes por el otro lado, dices, Dios mío, es lo mismo. Eso solo Dios puede hacerlo. O solo Dios quiera, o nos está advirtiendo algo, hermano. Mire, si lo esperamos ansiosamente, se nos va a aparecer. Aunque todavía hay cosas que tenemos que no están terminadas en nosotros completamente. Hay cosas que no están terminadas en usted y en mí. Eso sí es una verdad. Entonces, hay esperanza. Hay esperanza que lo podamos llegar a ver. ¿Por qué? Porque tus actitudes, escuche, tus actitudes son más positivas que negativas. Hay esperanza. Es decir, no nos habla de gente acá que vive en iniquidad total y que nunca se arrepiente. Porque hay personas que no creen que tienen que arrepentirse. O gente que oculta su pecado y no busca la ayuda pastoral. Es gente que por muchos años ha vivido de esa manera. Y que, hermano, la iniquidad total, que viven en iniquidad, nunca son personas que se arrepienten o le piden perdón a Dios. Yo vivo pidiéndole perdón, porque usted no tiene que decirle a la gente si usted le pide perdón a Dios o no. Usted con Dios tiene que arreglarse, porque con Él es el único que tiene que arreglar su vida. Él es el que lo conoce. Mire, yo sé que Dios quiere manifestarse. Mire, yo le hablo de gente como nosotros que no es perfecta, que comete errores, pero eso sí, anhelamos que se nos aparezca Jesucristo. Yo no estoy hablando de gente perfecta. Yo no soy perfecto. Cometo muchos errores. Aparte, creemos que será necesario que Él se manifieste, porque hay cosas, escúchelo por favor, hay cosas en usted y en mí que no han cambiado. Usted lo sabe, pero debe de ser sincero con Dios. Usted lo sabe, dice Señor. Incluso mire, hay personas que se frustran y dicen, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que yo deje esta área negativa, inmunda, que me hace a mí apartarme, que me hace no buscar a Dios, que me hace que no busque la espiritualidad, que me hace que no lea la Biblia, que me hace que no oiga los mensajes, que me hace quedarme en la casa, que me hace perderme el culto, que por cualquier bagatela, teniendo la oportunidad de ir a escuchar a las noticias del Señor? Yo digo, con gente que tiene revelación, con pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles que tienen revelación. Sí, que tienen la respuesta para que, la puerta para que entres a la otra dimensión que vas a entrar. O sea, o por el arrebatamiento o porque te vayas de esta tierra en una tumba.
Vas a entrar a esa dimensión. Eso tú y yo no lo podemos evitar. El punto es cómo vas a entrar a esa habitación por siempre. Hermano, yo le traigo una esperanza gloriosa. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno ve a Cristo, mire, cuando uno ve, que Cristo se le apareció a algunos con una condición, a nuestro parecer, horrible. Cuando vemos la condición que el Señor, hermano, se le apareció a algunos con la condición que tenían, y la Biblia dice en Hebreos 12:14, que dice ahí que sin santidad nadie lo verá. Nadie verá al Señor. Mire, no lo creeríamos si no lo hubiéramos visto en la Biblia. Si no hubiéramos leído lo que dice ahí, que se le apareció a Pedro, a Tomás, a los 11 apóstoles, a María Magdalena, a la otra, a más de 500, dice que ascendió a los cielos. Si no lo dijera la Biblia, se lo aseguro, con la incredulidad que tenemos, con la perspectiva mental negativa que tenemos, no lo creeríamos. Pero se dejó escrito exclusivamente para abrirnos una esperanza. Lo bello es que en vez de juzgar lo que el Señor hizo con ellos, nos cría una esperanza bienaventurada, hermano. En vez de estar juzgándolos, nos cría ahora una esperanza para nuestra vida, porque quizás muchos pecados de los que ellos han cometido no los hemos cometido nosotros. ¿Por qué? Porque primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora, escuche bien, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, fanero, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Oye, eso, por favor, hermano. ¿Notó? Hay algo que somos, pero algo que no somos todavía. ¿Por qué? Porque aún estamos en este cuerpo. Un cuerpo, hermano, de bajeza, que tiene leyes de pecado. Pero que cuando el Señor se manifieste, cambiará totalmente nuestro estado. Cuando Él se manifieste en su parucía, cambiará totalmente nuestro estado, porque nos transformará y nos llevará con Él. Pero ahora, hermano, el Señor, si se manifiesta, mire, esto será para la parucía. Pero imagínense qué pasaría si en este tiempo te da esa oportunidad de verlo, porque lo va a hacer. Si lo está haciendo con ese tipo de gente, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Yo quiero verlo. Yo creo, hermano, que el Señor lo va a hacer. Quizás muchos no lo reconozcan. ¿Por qué? Porque el Señor se aparece de distintas formas, y ya lo ha hecho. Se apareció como hortelano, como forastero. ¿Se acuerda usted? A las mujeres se le apareció así. A aquellos dos de Emaús se les apareció como forastero, y así. Va a poner a la par tuya, vas a empezar a sentir cosas tremendas cuando empiece a hablar. Eso sí, no creo que sea el mismo tipo o tipa después de verlo. No perfecto, porque eso es después, pero hay cosas de seguro que le cambiarían para siempre. Hay cosas que le cambiarían para siempre. Hay experiencias con el Señor que le van a cambiar a uno para siempre la vida. A mí la lucha con ese demonio mano a mano que luché hace poco me cambió la vida en muchos aspectos de mi vida espiritual, porque vi el poder que Dios ha depositado en nosotros, y nosotros no lo hemos puesto en práctica a veces en esos ciertos momentos. Me cambió la perspectiva de la vida espiritual, de ese mundo espiritual, porque lo viví en vivo, en el espíritu, pero sabía yo que estaba viviéndolo en ese momento. Pero imagínense cuando el Señor se aparezca. Entonces, un fanero, una manifestación del Señor, tiene que pasar algo.
El propósito es destruir áreas de pecado totalmente en nuestra vida. Porque hay áreas de pecado, o sea que de pecado que tienen que ser destruidas totalmente. Que nos están afectando, que nos están, hermano, que tú sabes que te están llevando, hermano querido, a algo que no es agradable a Dios. Aparte, hay un versículo en 1 de Juan tremendo, 3:8, que es digno de que lo veamos, porque es tremendo lo que dice ahí. Y se lo quiero explicar porque muchos también se pueden descalificar. Dice así: el que practica el pecado es del diablo. Mire, de un solo pepinazo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó. Punto. Vio que después dice, repito, mejor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Punto. El Hijo de Dios, es otra frase, se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. ¿Oyó? Ahora, ¿quién no ha pecado? Todos los que estamos aquí no podemos ni siquiera levantar la cabeza. Porque esto quiere decir, para que lo entienda, el que es fábrica de pecado es el problema. Usted no es fábrica, usted lo alcanza. ¿Por qué? Porque todos o a todos nos ha alcanzado el pecado. Y a veces lo hemos alcanzado nosotros. Lo hemos alcanzado nosotros. Hemos alcanzado el pecado nosotros. Pero eso no significa que usted es hijo del diablo. Porque usted no es fábrica, porque siente que eso no debería. Lo grande es que el Hijo de Dios se faneró, se manifestó con el propósito, dice acá, de destruir las obras del diablo. Es decir, hermano, el propósito de la aparición del Señor es destruir aquellas áreas de pecado que no hemos entregado. Ese es el propósito divino del Señor. Él se quiere manifestar para que destruir esas obras del diablo, la envidia, todo, el adulterio, la fornicación, todo aquello que nos lleva a cometer, hermano querido, pecado ante Dios. ¿Usted cree que Pedro fue el mismo negador? Mire lo que era Pedro. Pedro era negador, blasfemo, peleador, chinchudo, hablador, buscapleito, mujeriego. Mire todo lo que era. Cuando usted estudia la palabra, como aquella canción va que canta aquella cumbia, todo lo tenía, pero Dios lo cambió. Otro, Tomás ya no fue el mismo incrédulo. ¿Sabe cómo era Tomás cuando usted le estudia? Y yo le dije poco de Pedro. Tomás era irrespetuoso, era orgulloso, hipócrita. ¿Por qué? Porque fingía que era verdadero discípulo de Jesús y era mentira. Incluso hablaba de espaldas, metiendo duda a los demás. Y le decía que este Jesús, ¿vos crees que este Jesús? Olvídate, yo no creo que esto sea así. Y el Señor dice que conocía todo lo que había en el corazón de ellos. Él metía duda a este que está diciendo esto, que él es el Hijo de Dios, que la revelación, que no sé qué, que no sé cuándo. Es puro cuento, hombre. Y peor que el amigo de él cuando los mandaba de dos en dos era Judas. Mire, está arruinado este hermano. El que andaba con Pedro por lo menos para pelear era bueno, ¿va? Pero todos eran carnales. Incluso, mire hermano, hablaba así de esa manera. Entonces hay cosas que hacemos en nuestra vida que son obras del diablo, que a veces la persona es consciente de esas
actitudes negativas. Es consciente que eso lo tiene, solo que no se rinde. Por eso, hermano, necesitamos ser tocados hoy para sentir ese deseo de ver al Señor. ¿Por qué? Porque Él lo está haciendo para destruir las obras del diablo que quieren obrar en nosotros. Él las va a destruir. Él las va a deshacer. Y como has traído iniquidad inmunda de tus ancestros, que son difíciles de romper, pero por medio de la sangre de Cristo y por medio de la manifestación del Señor, vas a ser cambiado y transformado. Yo no sé si usted lo anhela, hermano, pero yo sí lo anhelo. Yo no sé si usted quiere decirle en esta preciosa hora que le abra los ojos para vivir una experiencia, porque usted puede vivirlo. Mire quiénes lo vivieron. Esa es la esperanza gloriosa. Yo quiero eso, hermano. Yo anhelo eso. Cierre sus ojos. Yo he terminado en esta hora. Yo quiero orar. Usted que está ahí, que nos está viendo en este momento, este es un buen momento para que se arrepienta. Dios le está dando una esperanza gloriosa. Este es el tiempo en que Dios le está pidiendo aún a aquellos que están caídos, que se han apartado, que la esperanza es gloriosa. Si el Señor lo hizo con estos hombres que son semejantes a nosotros, de seguro lo hará con usted también. Y si tú no tienes a Cristo, hoy puedes recibirlo. Pedirle perdón ahí, decirle: Señor Jesús, entra a mi corazón, hazme una nueva criatura, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón. Yo quiero ser nuevo. El Señor está ahí para perdonarte y empezar en una nueva experiencia. En el nombre de Jesús te queremos invitar para que lo hagas. Y de seguro también el Señor se va a manifestar a ti para que de esa manera Él se glorifique. Que el Señor te bendiga y te esperamos. Amén.